Bendito Dios y Padre, amado Hijo y amado Espíritu Santo, queremos darte en esta mañana toda la gloria por la bendición que nos das de venir a tu casa y tener este privilegio de escuchar tu voz a través de la enseñanza de la palabra. Abre nuestros oídos espirituales para que podamos comprender esa enseñanza. En Cristo Jesús, amén y amén. Pastor, ¿de cuántos miligramos de clorexidina? Al final hablamos, listo, es que ya estamos grabando. Mis hermanitos, hoy vamos a ver un tema titulado el aborto. Vamos a ver un tema titulado el aborto. Este es un tema doctrinal que conviene y más en este tiempo. Y sé que vamos a aprender mucho. Vamos para Isaías 66, versículo 9. Todos entendemos lo que es un aborto, ¿cierto? Es la cesación voluntaria de un embarazo. Y el aborto es un atentado en contra de la soberanía del Señor. En Isaías 66:9 dice lo siguiente: yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Debemos entender que de acuerdo a esta cita bíblica, es Dios el que permite que cada ser humano sea engendrado en esta vida y que cada ser humano pueda nacer. Hoy en día encontramos en una sociedad que grita para que se den leyes a favor del aborto, para que las mujeres puedan terminar con la vida que tienen dentro de sus vientres. El vientre debería ser el lugar más seguro para un bebé, pero hoy en día se está convirtiendo en el lugar más inseguro para una criaturita, porque hoy en día las ideologías están enseñando que tener hijos es una maldición, que tener hijos nos saca como de las proyecciones que tenemos a futuro, de los planes, de los negocios, entonces que no conviene tener hijos. Y la mentalidad de las personas ha cambiado mucho. Esta semana les envié un videito con respecto del aborto y del promedio de abortos aquí en Colombia, que es muy alto. Y por eso la tasa de natalidad ha venido bajando. Estamos peor que en Japón. ¿Y a qué se debe eso? A las ideologías que se están colocando en la mente en las nuevas generaciones, en los colegios, en las universidades y en las escuelas. Pero Dios es el que permite que se engendre cada vida y que cada vida pueda nacer en este mundo. Existen dos tipos de aborto: el aborto voluntario y el aborto involuntario. El voluntario es cuando una mujer dice: he quedado en embarazo, pero no quiero esta criaturita. Y entonces deciden ir a un lugar de aborto o clandestino para perder el feto o perder la criaturita. Ese es el aborto voluntario. Pero el aborto involuntario es cuando una personita ha quedado en embarazo y de pronto tiene una caída, de pronto pasa por un trauma fuerte, una depresión y se pierde la criaturita. Pero la persona no quería eso. Y ese es el aborto involuntario que también le pasa a muchas personas. Pero los hijos, como dice la palabra, son una bendición. Y hoy en día encontramos leyes que no son morales y que se salen de los principios que Dios estableció en su palabra o del orden del Señor. Lucas 1:42. Lucas capítulo 1, versículo 42. Lucas 1:42. Lucas capítulo 1, versículo 42. El encuentro de María y Elizabeth. Ambas estaban en embarazo. Y Elizabeth, cuando vio a María, exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto del vientre. Digan conmigo: bendito es el fruto del vientre. En otras palabras, tus hijos son benditos, tus hijos son una bendición y tú lo tienes que entender. Y cada hijo que tú tienes el deber de ministrarle vida a tus hijos. ¿De qué manera? Bendiciéndolos cada día, orando por ellos, sacándole tiempo a tus hijos, porque tus hijos desde el punto de vista de Dios son una bendición y no una maldición. ¿Cómo estás mirando a tus hijos?
¿Con qué tipo de mentalidad los ves? ¿Como un estorbo? ¿Como seres que te han causado mucha tristeza, angustia? ¿O los estás viendo como la bendición que Dios te ha dado? En el Salmo 127.3 se nos dice lo siguiente. Salmo 127.3. Salmo 127.3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima o de valor es el fruto del vientre. ¿Saben cuál es la mejor herencia que Dios te ha dado en esta tierra? Son tus hijitos. Existen millones de mujeres que no pueden tener hijos. Existen millones de hombres que no pueden engendrar hijos porque tienen algún problema físico. Y Dios te ha dado a ti la gran bendición de engendrar un hijo o de engendrar 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos aquí han tenido más de 5 hijos? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más de 5. ¿Cuántos han tenido más de 6 hijos? Más de 6 hijos. Nadie tuvo más de 6 hijos. Yo hace poco me di cuenta de una mujer en Pereira que ella engendró 24 hijos. Y le preguntaban, en ese tiempo, ¿es que no había televisión? Y ella contestó, sí había televisión, pero aprovechamos las propagandas. A punta de propagandas engendraron 24 hijos, hermano. ¡Qué maravilla! Porque los hijos son una gran bendición. Hoy en día se están acabando ya las familias grandes. La gente dice, no, con un hijo es suficiente, basta, no queremos nada más. Mientras que las familias de antes querían muchos hijos, tenían 5, 6, 8, 10, 12, 14. Y Dios siempre daba la provisión para levantar a todos los hijos y que salieran adelante en la vida. Las mujeres de la antigüedad en la Biblia decían, o dame hijos o me muero. Las de hoy dicen, si me das un hijo me mato. Cambió todo, porque ya no quieren bebés, ya no quieren hijos. Pero las familias grandes son una bendición. Herencia del Dios son los hijos. ¿Cuántas herencias te ha dado el Señor? ¿Cuánto fruto te ha dado el Señor? Porque es una honra y es un honor que tú puedas tener hijos delante del Señor. Y es un deber de la sociedad a acoger a los nuevos bebés. Salmo 113, el versículo 9. Salmo 113, el versículo 9. 103, el versículo 9. Siempre habrán mujeres que no podrán tener hijos, y habrán hijos que se levantarán sin madres. Y por eso a veces la adopción es una gran bendición para aquellas personas que no pueden tener hijos. Porque yo he conocido parejas y el desespero es fuerte, buscando un hijito. Quieren tener su descendencia, conocer la pinta. Tener un niño, tener una niña es un gran anhelo y no han podido. Y en algunos casos tal vez Dios tenga un niño o una niña para ti que te esté esperando en un sitio de adopción. En Cartago Valle había una pastora que tenía como 2 hijos, pero decidió adoptar uno más. Al poco tiempo adoptó otro. Al poco tiempo adoptó otro y tuvo una familia grande gracias a la adopción. Y fueron hijos que fueron criados y levantados para el temor de Dios, que hoy en día todos esos jóvenes están grandes, hermanos. Entonces la adopción es una bendición. En la Biblia encontramos casos como el de Mardoqueo, que encontramos que Esther, ella quedó huérfana siendo una niña. Y su tío Mardoqueo la adoptó y la crió, y ella se convirtió en una salvadora o redentora para Israel cuando Amán quería destruir la nación. Entonces, en primer lugar, entienda que tus hijos son una bendición. Yo quiero que en este momento hagas una oración por tus hijos. Bendícelos ahí en el puesto. Ora por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos bendiciendo los hijos de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, pidiendo que la gloria de Dios descienda sobre ellos, que puedan ser guardados de todo mal, de todo peligro, de todo engaño del enemigo. Y si aún en estos jóvenes ha entrado la maldad, la iniquidad,
y están lejos de ti, haciendo lo que no conviene, te pedimos que tu Espíritu Santo los redarguya, porque ellos son descendencia santa, porque ellos son una bendición, porque ninguno de ellos se perderá, así hayan entrado al ateísmo, así se encuentren en la drogadicción, así tengan una vida de inmoralidad, Señor, sabemos que tu Espíritu Santo los va a llamar, que tu Espíritu Santo los va a traer para que sean tuyos, porque son la bendición de tu pueblo. Bendigo los niños y los jóvenes, los adolescentes de la iglesia, y gracias te damos por ellos, porque son una gran bendición. Amén. Segundo punto, los hijos son concebidos por Dios. Los hijos son concebidos por Dios. Génesis capítulo 25, versículo 21. Génesis capítulo 25, el versículo 21. Génesis 25, 21. Y dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Jacob tenía una esposa llamada Rebeca, pero ella no podía tener hijos. Y la Biblia dice que Jacob, el esposo de ella, clamó a Dios, y Dios lo escuchó, y ella pudo concebir. Porque quiero decirles que no existe una sola criatura que se conciba en este mundo que Dios no lo permita. Porque la concepción no es meramente química. Porque sin la vida de Dios no sería posible que se puedan engendrar. Es Dios el que da vida cuando un esperma y un óvulo se unen. Porque la vida únicamente viene de Dios. Amén. Vamos a leer también Génesis 30, el versículo 22. Los niños son concebidos por el soplo de Dios. Génesis capítulo 30, el versículo 22. 30, 22. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Aquí encontramos otra mujer que era estéril. Y ella vino al Señor y clamó. Y cuando clamó, Dios la escuchó y permitió que se concibiera la criaturita en su vientre. Porque si Dios no permite, no se conciben hijos. Pero si Dios lo permite, entonces los hijos se van a concebir. Porque la concepción es un milagro. La vida viene de Dios y es Dios el que permite que se conciban los hijos. Si tú existes, es porque Dios permitió que tú fueras concebido a través de tu padre y de tu madre. Por lo tanto, tú eres creación del Señor. Dios fue el que te concibió en el vientre de tu madre. Los científicos hoy en día han tratado de hacer vida humana en los laboratorios, uniendo células, y no han podido ni tampoco podrán. ¿Por qué? Porque entendamos que la vida viene de parte de Dios. Dios es el único que puede permitir que se engendren las criaturas en este mundo. Así que cuando alguna hermana queda en embarazo, nunca se le olvide: Dios permitió que yo tuviera vida en mi vientre. Fue el Señor. Los hijos son concebidos por Dios. Tercero, los hijos no solamente son concebidos por Dios, sino que también son formados por el Señor. Formados por el Señor. Salmo 139, versículo 13 al 16. Salmo 139, versículo 13 al 16. Salmo 139, versículo 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién te hizo en el vientre de tu mamá? Dios. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos,
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios es el que permite la concepción, que se engendre la vida. Pero lo segundo que Dios hace es formar a las criaturitas en el vientre. Y el cuerpo humano es una maravilla. El cerebro humano es una bendición. Cómo las venas y las arterias recorren todo el cuerpo. Cómo un corazón funciona perfectamente para que la sangre pueda correr. Te dio un sistema respiratorio, un sistema digestivo, te dio un sistema nervioso. Todo lo que Dios hizo es perfecto, y eso lo hizo Dios en el vientre de nuestra madre. Él permite la concepción, pero Dios también forma a los bebés en el vientre de la madre. Porque Dios hizo la vida, entonces la vida es un milagro. Ahora, Dios permite que un bebé sea expulsado de una forma natural cuando hay un verdadero riesgo para la madre. Es más, se cree que de todos los niños que son engendrados, se pierden más o menos un 40-45%. O sea que casi la mitad de los bebés no nacen, sino que son expulsados, pero de una manera natural. Job 31:15. Job 31:15. Libro de Job 31:15 dice lo siguiente: el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno en la matriz de la madre? El que nos puso en el vientre, el que nos dispuso en la matriz de nuestras madres fue Dios. Él es el creador. Por eso decimos que Dios es el creador de todas las cosas, inclusive de cada ser humano que nace en la tierra. Él nos ha concebido, pero Dios también nos ha formado perfectamente dentro del vientre de la madre. Punto número 3. Número 4. Bueno, los hijos son conocidos y llamados por Dios. Los hijos son conocidos y llamados por Dios antes de nacer. Dios te conoció a ti antes que fueras formado. Antes que te engendrara, Dios ya sabía que tú ibas a existir. Porque Dios conoce todas las cosas. Y antes de la presencia del Padre y de la Madre está primero la presencia de Dios. Mi embrión vieron tus ojos. Los niños en el vientre, las niñas en el vientre son sensibles a la presencia de Dios. Pueden percibir la presencia del Creador. Y antes de la presencia de los padres está primero la presencia del Señor. Salmo 22:10. Salmo capítulo 22, el versículo 10. Salmo 22, el versículo 10 dice: sobre ti fui echado antes de nacer, y desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. O sea que las criaturitas en el vientre ya tienen, escuchen bien, o ya pueden percibir la presencia de Dios. Porque cada ser humano que es creado por Dios es creado con el propósito que pueda tener un encuentro con Él y conocer a Dios. Y desde el vientre, dice, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Usted sabía, mis hermanitos, que todo lo que le sucede a una criaturita mientras que está en el tiempo de gestación en el vientre, eso lo va a afectar. Por eso se le habla a las madres que tienen bebés en el vientre, que le hablen: papito, te quiero, eres una bendición, te estamos esperando. Que le pongan música, que le lean citas bíblicas, que oren por la criaturita. Porque todo lo que pasa externamente lo va a afectar. Imagínense una madre que no quiere una criaturita y que golpea su vientre. O que toman algunas cosas para tratar de expulsar la criaturita y que no se expulsa. O palabras necias, o la amargura de la madre. Se hizo un experimento con madres que fumaban y que quedaron en embarazo. Y cuando las madres fumaban, las criaturitas se iban para un rincón de la bolsa. Se iban para un lado, en rechazo al cigarrillo, con rechazo a lo que las madres hacían. Pero luego se hizo el mismo experimento, no fumando, escuchen, no fumando, sino que la mujer pensara que fumaba.
y comenzaron a pensar qué fumaban y qué sucedió. Los niños tenían la misma reacción. Quiere decir que aún hasta los mismos pensamientos intervienen o afectan al feto en el vientre. Tú imagina una madre pues en embarazo pensando en amargura, en tristeza, llena de odios, que tiene de pronto vicios de droga, vicios de alcoholismo, que tiene una mala vida. Imagínense todo lo que se siembra en la criaturita, todo lo que se siembra desde el vientre de la madre. Por eso Dios nos conoce desde antes, y antes de nacer ya sentimos la presencia de Dios. Isaías 49:1. Isaías 49:1. 49:1. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. ¿Saben por qué tú estás convertido? Porque el Señor te llamó ¿desde dónde? Tú lo conociste, tal vez de 15, de 20, de 30, 40 años, pero ¿desde dónde te hizo el llamado Dios? Desde el vientre de tu madre te llamó el Señor. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, porque Dios lo conoce todo. Y no solamente el Señor te conoce, sino que el Señor te ha hecho el llamado. Jeremías 1:5. Jeremías capítulo 1:5. Jeremías 1:5. Dios te conoce desde el vientre y te llama desde el vientre de tu madre. Tal vez tú tienes un llamado, un servicio para el Señor, algo que Dios te llamó a hacer. Y ese llamado viene desde el vientre de tu madre, inclusive desde antes que fueras concebido. Jeremías 1:5. Dios le dice al profeta: antes que te formara en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ese llamado que tú tienes a la intercesión, ese llamado que tienes a predicar la palabra, ese llamado que tienes a aconsejar, a servir en las cárceles, a los perdidos, a ayudar a los hermanos, ese llamado que tú sientes en tu corazón, Dios lo puso desde el vientre de tu madre y aún desde antes que fueras engendrado. Porque Dios desde la eternidad planeó que tú existieras. Y en esos planes de Dios, Dios permitió que fueras engendrado con un propósito específico. Nadie en la tierra está sin propósito. Y si alguien en este lugar se siente sin propósito, ve a la presencia de Dios y ora y dile: Señor, ¿para qué me creaste? ¿Para qué me engendraste? ¿Para qué me formaste en el vientre de mi madre? Señor, ¿qué quieres conmigo? Y Dios te mostrará el propósito en esta vida. Lucas capítulo 1, versículos 13 y 15. Lucas capítulo 1, versículos 13 y 15. Antes de existir, el Señor nos llamó. Lucas 1, versículo 13 y 15. Y dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Dios le dice a este varón, sacerdote de Dios, a Zacarías, su esposa no podía tener hijos, era como estéril y tenía años avanzados, y Dios le dice: tu mujer va a tener un hijo, y le vas a poner por nombre Juan. Imaginen, Dios ya sabía que Juan iba a existir, porque a Dios no se le escapa nada. Tú no te has escapado del propósito de Dios. Cuando fuiste engendrado, ya Dios sabía lo que iba a hacer toda tu vida. Verso 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Tremendo. Juan el Bautista lo llenó el Espíritu Santo desde el vientre. ¡Qué maravilla! O sea que tú puedes orar para que esos hijos que son engendrados sean llenos desde el Espíritu Santo, desde el vientre de la madre. Porque en el mundo del satanismo y de la brujería, a los niños en el vientre los llenan de demonios. ¿Sabían eso? Las satanistas, cuando engendran hijos,
ellas los consagran al diablo y piden que demonios entren en la criaturita antes de nacer. Tremendo eso. Por eso hay que orar por los niños en el vientre, para que Dios los guarde, para que Dios los proteja, para que Dios los bendiga. Antes de que Cristo existiera, ya estaba proféticamente dicho lo que Él sería. Siglos antes que existiera Juan el Bautista y Jesús, ya se había profetizado el propósito de ellos. Pero no solamente de ellos, ¿sabía que ese propósito también fue profetizado acerca de nosotros? ¿Sabías que la Biblia tiene una profecía para ti? ¿Sabías? Tú estás en la Biblia. Mira al que está a tu lado y dile: hay una profecía para ti. Y vamos a leerla. Vámonos para el libro de Romanos 3:29. Romanos 3:29. Y vamos a corroborar. La Biblia habla de ti, mi hermano, porque tú no eres un error. Romanos 3:29 dice lo siguiente: disculpen, es Romanos 8, 29 y 30. Me excusan, Romanos 8, 29 y 30. Dice así: porque a los que antes conoció, a ti Leonardo, a ti María, a ti Amparo, a ti Carlos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios te escogió desde antes de la eternidad y de la creación para que tú fueras hecho conforme a la imagen de Cristo. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Sabes por qué estás en la iglesia? Porque Dios te llamó a través del evangelio. O sea que tú eres un predestinado por Dios para salvación. Dios te escogió para vida eterna y te llamó a través del evangelio. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Tú estás en la palabra de Dios. Si fuiste llamado por el evangelio, es porque eres un escogido de Dios. Dios tuvo de ti memoria y te llamó. Leamos también Efesios 1, 3 y 4. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Efesios 1, versículos 3 y 4. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes que el mundo existiera, que el universo existiera, ya Dios te había hecho un llamado. Ya Dios te había escogido. Tú no eres un error de una noche de calentura de papá y mamá, no. Tú no eres un error de un desliz, no. Tú existes porque Dios te eligió, porque Dios te llamó, porque Dios tiene un propósito contigo, para que seas santo y sin mancha, para que seas conforme a la imagen de Cristo, para que representes la gloria de Dios en esta tierra. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un llamado de Dios, un justo, un santo, un santificado. Por eso Dios te ha concedido el Espíritu Santo, porque tú eres de Dios. Así que no puedes sentirte sin propósito, como que la vida no tiene sentido, porque hay un propósito grande de Dios para tu vida. Punto 5. Los hijos son recibidos por Dios al nacer. Los hijos son recibidos por Dios al nacer. Salmo 22:9. Salmo capítulo 22, el versículo 9. Los hijos son recibidos por Dios al nacer. Versículo 9, y dice:
pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Pero tú eres el que me sacó del vientre. En otras palabras, Dios es partero. Cuando tú ibas a nacer, que estaba tal vez tu papá al lado o tu mamá estaba sola, y tal vez había un médico o una partera, porque muchos aquí posiblemente nacieron en una finca, en la casa, otros en clínica, pero cuando tú ibas a nacer, el primero que estaba ahí era Dios. El que te iba a recibir era el Señor. Estaba esperando feliz tu nacimiento. Por eso el que me sacó del vientre fue el Señor, y eso es muy lindo, porque no solamente el Señor planeó que tú existieras, no solamente te formó en el vientre de tu madre, sino que también el Señor te estaba esperando en el momento del nacimiento. Ahí estaba el Señor contigo, con sus brazos de amor. Dios está en toda sala de parto esperando a las criaturas. Salmos 71:6. Salmos capítulo 71, el versículo 6. Salmos 71:6. Hermanos, el vientre es el lugar más plácido para un bebé. Y es maravilloso cómo Dios lo hizo y cómo creó el vientre, la mujer, su útero, sus ovarios, todo, hermanos. Es un milagro, es una maravilla para que se engendre la vida. Y para que una criaturita pueda estar 9 meses. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas o los asesinos, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, si una personita que practica ese tipo de pecado se muere y no se arrepiente, se pierde eternamente. Irá al lago de fuego por toda la eternidad. Es triste saber que hay personas que son millonarias, que tienen haciendas, que tienen tremendas casas en los mejores lugares de Manizales o de Colombia, y a costillas de asesinar niños. Aunque el gobierno lo apruebe, Dios no lo aprueba. Y ellos pueden ir después de hacer abortos e irse a comer al mejor restaurante, sin que la conciencia les traiga remordimiento. ¿Saben por qué? Porque su conciencia se cauterizó, su conciencia se llenó de callo y ya no siente ninguna sensibilidad a lo que han hecho. Y algunos de ellos, algunos otros, que no tienen la conciencia cauterizada, cuando comen, no disfrutan. Cuando están en sus mansiones, no lo disfrutan porque saben de dónde vino el producto de todo lo que tienen, de la muerte, de la cultura de la muerte. Es mejor que una persona que quedó en embarazo y no quiere la criaturita, que lo tenga y lo dé en adopción. Es mejor la adopción a que lo asesinen, a que lo destruyan dentro del vientre de la madre. Y cuando usted estudia los métodos del aborto, hermanos, horrible lo que hacen con esas criaturitas dentro del vientre de la madre. Es algo horrible, horrible, horrible lo que hacen. Dios nos creó a todos, y una discapacidad no es algo malo, porque todo en la vida tiene un propósito. Es que le hicieron la ecografía y al niño le falta un brazo, entonces hay que abortarlo. Al niño le falta un ojo, el niño viene con un defecto, el niño tiene síndrome de Down. Hermanos, son criaturitas que Dios permite y vienen a este mundo con un propósito. Es más, muchos niños que han nacido con el síndrome de Down, muchos de esos niños son la unidad de toda la familia. Que si esos niños no hubieran nacido, esas familias se hubieran destruido. Y la familia está ahí pendiente, el papá, la mamá, los hermanos, y es una gran bendición. Amén. Vamos a leer Éxodo 4:11. Que un niño nació ciego, hay un propósito. Que alguien nació y le falta una parte de su cuerpo, hermano, hay un propósito con esa persona. Éxodo capítulo 4:11. Éxodo capítulo 4, el versículo 11.
Éxodo 4:11 dice: y Jehová le respondió a Moisés: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Quién hizo al mudo? ¿Al ciego? ¿Quién lo hizo? El Señor. Y si a veces vienen personitas con esas incapacidades, ¿por qué será? Porque hay un propósito específico, aunque no lo entendamos. Y hoy en día los médicos dicen: no, tiene un defecto, es mejor que elimines la criaturita. Y muchos médicos se han equivocado. Y aquí padres me han contado los testimonios. Los médicos les decían que venía con imperfección el niño o la niña, decidieron tenerlo y nacieron normales. Todo tiene un propósito. En Juan capítulo 9, no lo vamos a leer, pero había un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntan a Jesús: ¿por qué él nació ciego? ¿Por el pecado de sus padres o de él? Y el Señor dijo: no nació ciego ni por el pecado de él ni de sus padres. Nació ciego para que las obras de Dios fueran manifestadas. Y Cristo lo sanó y fue un milagro que trajo gloria a Dios. Todo es para la gloria del Señor, la perspectiva de Dios. Muchos dicen que la causa del aborto o una de las causas para el aborto es la sobrepoblación o la parte económica. ¿Y ustedes sabían que Colombia tiene tanta bendición en su naturaleza que en Colombia se podrían sostener 100 veces más personas de las que existen hoy en día? Colombia solo podría sostener entre 4.000 a 5.000 millones de personas. Que es que la tierra está súper poblada y nos hacen creer que la gente está como tan estrecha que se están cayendo los palos. No, hermanos. Usted se monta un avión y casi todos los campos están despejados. Se cree que la tierra podría albergar 35 billones de personas sin que les falte nada. Y apenas vamos para 8 billones. Y podría sostener 35 billones de personas. Ya la pobreza, la escasez y la miseria es por causa muchas veces de los gobiernos y de la corrupción que se ve pues en este mundo. Pero este mundo fue bendecido por Dios para que haya vida. En Génesis 1:28 Dios dijo: multiplicad y fructificad y llenad la tierra. Dios quiere que haya multiplicación, que se tengan hijos, que la tierra crezca en cuanto a población. Pastor, ¿y qué pasa si una personita engendró por una violación? La violaron y quedó pues en embarazo. La pregunta es: ¿a quién se tiene que castigar? ¿Al inocente en el vientre o al violador? Pero desafortunadamente muchas personitas se desquitan eso con la criaturita en el vientre que no tuvo la culpa. Es al violador al que se tiene que castigar, no a la criaturita. La tierra hay que llenarla, dice el Señor. Y recuerden que nadie es dueño de su propio cuerpo, porque el cuerpo le pertenece al Señor. Y si no somos dueños de nuestro cuerpo, no somos dueños de nuestra vida, y sí que menos somos dueños de la vida de otra persona, y mucho menos de una vida inocente, porque es una vida diferente. No es que es mi cuerpo, sí, es que tu cuerpo es una cosa y el cuerpo de la criaturita es otra cosa. La ciencia médica llama a los bebés en el vientre los nuevos pacientes. Y quiero terminar con algo. Dios bendice a los que aman la vida. Dios bendice a los que permiten el nacimiento. Dios permite a los que cuidan la vida desde el vientre de la madre. Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 21. Termino con esta cita. Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 21. Israel se multiplicaba en la tierra de Egipto, y Faraón temió de los israelitas y los quiso aniquilar. Y mandó que todo varón que naciera, todo hijo varón, lo echaran al río Nilo, que lo mataran, que destruyera la vida de los pequeños. Y esa es la historia. Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva.
Pero las parteras temieron a Dios, mire, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. Digan conmigo: Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Dios bendecirá a toda persona que ama la vida, que sustenta la vida, que cuida la vida. Por eso ese es el derecho fundamental de todo ser humano. El primero, el derecho a vivir, el derecho a la vida. Pero a través del aborto se corta ese derecho y se trae maldición a las naciones, a las vidas y a las familias. Hay una película que les voy a recomendar que se la vean. Sale en YouTube. La película se llama Pase lo que pase. Hermano, usted va a aprender mucho en esa película. Es muy linda y es sobre el aborto. Pase lo que pase, por si se la puede ver por la tarde. Una mujer que cometió un aborto sintió cuando la criaturita se desprendió y le dio un pico en la mejilla. Y esa mujer quedó tan traumada que se enloqueció. Había una mujer de una iglesia que por 20 años colocaba por error siempre un plato de más en la mesa. Un plato de más. Y por 20 años lo hizo y no entendía por qué. Y un día consultó la iglesia, consultó con los profetas que le oraran a Dios porque ella colocaba un plato de más. Y un día vino un profeta y le dijo: porque Dios está mostrando que nunca hubiera faltado un plato de comida para ese niño que abortaste, porque supuestamente no lo podía sostener. Llega otra mujer a una clínica con un niño entre sus brazos y otro en el vientre. Y le dice: doctor, vengo a practicarme un aborto. Y el doctor se va y trae un cuchillo bien afilado y lo pone en las manos de la mujer. Y le dice: mujer, mata al niño que tienes en los brazos. ¡Asesino, doctor! ¿No ves que este niño está en mis brazos? ¿Cómo lo voy a matar? Y el doctor le dijo: la asesina eres tú, porque tanto es hijo tuyo el que tienes en tus brazos como el que tienes en tu vientre. Y la dejó callada. Defienda la vida. Nunca de un tipo de consejo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y si lo hiciste en el pasado, pídele perdón a Dios y nunca más lo vuelvas a hacer. Salva la vida. Hace muchos años hubo una hermana de la iglesia que antes de convertirse ella le aconsejaba a las mujeres abortar. Cuando se convirtió al Señor, le pidió perdón a Dios con todo el corazón y a partir de ese día se volvió en una salvadora de vidas. Porque hablaba con mujeres que querían abortar y las convencía para que no lo hicieran. Y muchos de esos niños nacieron, crecieron y hoy en día son bendición para esas familias. Amén. Amén. Démosle la gloria a Jesús. La gloria al Rey y al Señor Jesús. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Hemos podido presentarnos delante de ti aquí en la congregación para escuchar las palabras de vida. Y tu palabra es la verdad absoluta en este mundo, que contiene los principios morales y éticos establecidos por Dios para toda la raza humana, porque Dios es la vida y es el autor de la vida en este mundo. Y cada ser que existe, Señor, es porque tú lo permitiste. Tu palabra nos dice que tú nos escogiste desde antes que existiera toda la creación, ya nos conocías. Y cuando llegó el tiempo, permitiste, Señor, que fuéramos engendrados porque tú soplaste el aliento de vida. Y no solamente nos has engendrado, Señor, sino que también nos formaste en el vientre de nuestras madres y nuestro embrión vieron tus ojos y ninguna cosa faltó de las que estaban escritas en el libro de la vida. En ese libro que cada uno, Señor,
tenemos en el cielo. Ese libro que narra los propósitos que debemos cumplir en esta tierra. Y no solamente nos formaste, nos conociste desde el vientre. Nos hiciste el llamado desde el vientre y estuviste ahí en el momento que nacimos, Señor, como una partera, como una madre llena de amor. Así estuviste, Señor, pendiente de nuestro nacimiento. Y aún tu palabra dice que a medida que crecemos, tú has dicho en tu palabra, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba un niño, me recibe a mí. Y si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque los niños son una bendición. Y tú nos cuidarás, Señor, hasta el día que recojas nuestras vidas. Porque tú das la vida y tú también la recoges en el momento que tú decides. Padre, en el nombre de Jesús, que como congregación, como iglesia, nos volvamos en defensores de la vida, defensores de las criaturitas en el vientre, que estemos en contra del aborto, de la industria de la muerte, Señor, porque muchas farmacéuticas tienen negocios a través de la muerte con los abortos, porque con las hormonas de esos niños hacen perfumes, hacen champús y hacen cosas que son abominables, bendito Rey. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que sea tu vida reinando sobre Colombia. Y haz que muchas mujeres que están en embarazo y están pensando, Señor, en abortar, que lleguen personas y les aconsejen y les ayudan, Señor, y decidan dar a luz. Bendigo a todos tus hijos en este lugar, pidiendo la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre todos ellos. Y permíteles ver a sus hijos como una bendición y no como una maldición. Ver a sus hijos como la herencia de Jehová y no como un estorbo. Que aprendan todos los días a amar a sus hijos, a bendecirlos, a cargarlos, a jugar con ellos, a disfrutarlos. Porque los hijos son la herencia de Jehová. El regalo más grande que tú nos concedes, Señor, aquí en la tierra. Por eso te bendecimos. Y bendecimos todos los hijos de la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nuestras descendencias serán benditas. El diablo no los podrá torcer ni destruir. El diablo no tendrá poder sobre sus vidas, porque mayor es el propósito tuyo en nuestros hijos. Y volverán a tus caminos, te honrarán, te buscarán. Serán hombres y mujeres de Dios que harán tu voluntad. Gracias, bendito Padre. Bendigo a tu pueblo en esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Toda la gloria a Jesús.